Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. Y bueno, hoy hacemos algo más artístico, algo más clásico y más parecido a lo que viene representando esta radio. Así que bueno, tenemos a dos violinistas, dos músicos. Uno se llama Nicolás Castillo. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Y la otra concertista es Mariana Álvarez Clemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenme un poquito de ustedes cómo empezó la música. ¿Cómo empezó la música? Bueno, al menos unos minutos, breve, ¿no? Bueno, brevemente. Y mirá, ¿cómo empezó la música? Y tanto para mí como también mi hermana, que empezamos los dos juntos al conservatorio, empezamos de muy chiquitos. También lo que sucedía era que, bueno, mi familia se iba a escuchar conciertos. Nosotros somos de zona oeste, somos de Merlo. Y en Morón lo que se hacía eran conciertos de cuerdas, de orquestas de cuerdas. Mirá. Y mis viejos nos llevaban siempre a escuchar esos conciertos y, bueno, en algún momento pica Luchito y dijimos, bueno, yo quiero estudiar violín. Es más, yo había conocido a un violinista que lo había escuchado y me había encantado cómo había tocado y, bueno, Mirá. me había sorprendido el sonido que tenía y yo digo, bueno, quiero estudiar. Y esto yo tenía 10 años. ¿Y de chiquito que te ponían la película Psicosis o...? No tenía la película Psicosis. Mi mamá diría que por lo general habría que tener, o sea, hay que tener algo por lo cual generalmente los chicos se interesen. O sea, en mi casa siempre había música clásica y además mi mamá era cantante, no profesional, sino que estudiaba y le gustaba el canto. Sí. Entonces había música en casa. Bueno, en la película de Psicosis, bueno, decía que Hitchcock, que hubo otro grande que fue el escritor, creo que fue Stephen Bloch o algo así. Es que era el que escribió Psicosis. Claro, sí, muy amigo de Lovecraft a la distancia. Bueno, yo soy fanático de Lovecraft, si querés algún día hablamos de... Y bueno, y le mandó a hacer la música y vino con la música, pero decía que Hitchcock como que si no coordinaba bien lo que quería y... Tengo entendido que en un momento Hitchcock lo que quería era sin música. Dijo que pensaba que era un fiasco la película, ¿no? Hasta que escuchó que era nada más le puso todo cuerdas. Pasa que el compositor fue Bernard Herrmann. Y Bernard Herrmann... Fahrenheit 451, exacto, tiene un montón. Tiene mucha música. La música de Bernard Herrmann es interesantísima. Sí. Y lo que también pasó con la música de Psicosis es que Bernard Herrmann quiso intentar también encontrar el sonido para una película en blanco y negro, que era lo que quería Hitchcock. Y también encontró eso en un sonido solamente de cuerdas, porque si vos tenés cuerdas solamente, como que tenías solo un color de la gran cantidad de colores que vos podés tener en una orquesta. Entonces es muy interesante el logro de Bernard Herrmann de conseguir quizás no solo una de las músicas más icónicas de la historia del cine de terror, conseguirlo solo con un color que es las cuerdas. En eso la música de Bernard Herrmann es genial. Sí, para lo de Psicosis. Y bueno, decime, ¿a qué edad empezó lo tuyo? Lo mío oficialmente en el sentido de empecé a estudiar a los 10 años. A los 10 años empecé a estudiar. Y ahí todo... Y ahí yo ya sabía que quería ser músico. Y empecé, y ya... Pasa que la carrera del músico a veces se hace larga, no solo porque lo larga de las carreras, sino porque a uno a veces lo alarga más. Bueno. Entonces... lo mío se alargó muchos años y ya había empezado a trabajar, ya empezaba a hacer, justamente había empezado a trabajar siendo violinista en producciones de ópera y bueno, y ahí me fui metiendo también. O sea, yo empecé a trabajar en ópera a los 16 años. Y ahí yo empecé a conocer mucha música y ahí es donde yo también personalmente yo me enamoré de la ópera, me encanta. Mira. Y es donde
es una de mis tantas pasiones en la música. Bueno, y para Mariana, ¿cómo empezó? Bueno, algunas cosas muy similar. Yo también empecé a estudiar de chica a los 11 años. Sí. En mi familia, a diferencia de él, no hay nadie que sea músico, ni tampoco había una tradición de ir a escuchar conciertos, pero sí había un montón de CDs siempre en mi casa y siempre estaba disponibles para escuchar. Y en alguno yo escuché un violín y me gustó, entonces empecé a pedir que quería aprender. Y bueno, la opción fue el Conservatorio de Morón también, yo soy de Hurlingham. Y ahí es donde nos conocimos, ya entrada a la carrera, pero ya hace un montón de tiempo. ¿A qué edad se conocieron? A los 20 algo. 20 algo, sí. Sí, hace muchos años. Conocen los buenos oídos, ¿no? Sí, o sea, pues pensá que la carrera es muy larga y conoces gente durante toda tu adolescencia y yo tengo amigos del conservatorio que nos seguimos viendo y que bueno, que ahí uno creció con sus amistades, creció con la música. Como el club del barrio, pero era el conservatorio para exactamente. Bueno, a los oyentes les vamos a decir, vamos a escuchar, vamos a tratar sobre la flauta mágica, Mozart, y después seguimos hablando sobre este autor y la obra. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, después le voy a preguntar algo sobre el violín también. Por favor. Bueno, ahí lo que yo veo, ahí donde van las cuerdas, le vi una pequeña diferencia con ella, que ella, como que si está, esta parte, ¿cómo se llama esta parte? Eso. El puente. Eso se llama el puente. El puente. Veo que ella, una parte del puente lo tiene más levantado y vos quizás más caído, puede ser en una de las cuerdas. Y lo que veo que vos tenés más movimiento para abajo con el... Puede ser que también sea por una cuestión de la ubicación y de cómo estamos... y de lo que tenemos que tocar puntualmente cada uno. Exacto. Claro. Además,
cada violín es único en su construcción, entonces puede que haya diferencias tan detallistas como la que encontraste En el la puente. altura del puente, que depende muchas más del cosas. gusto del instrumentista también y de las características del instrumento. Inclusive en el diseño del rulo, Sí. hay muchos diseños, inclusive puede haber diferencias. O sea, cada violín podríamos decir que es único. Sí. Entonces, Como los grandes que construyen también instrumentos, ¿no? sí, los luthier. Los luthier, ¿no? Sí, bueno, están No, los yo famosos. Conocí a uno que era, bueno, de jazz, el Negro González, que era contrabajista y famoso, falleció hace varios años. ¿Construía contrabajos? Sí, era luthier, así que... Bien. Y otra cosa también por el tema de ves, quizás movimientos es dependiendo también de la parte. Pensá que nosotros estamos tocando un área de una ópera que es para voz y orquesta, que está adaptado a 2 violines. Entonces es como que de repente estarías escuchando toda una orquesta completa en 2 violines. Entonces es como mucha cantidad de información en Mirá. pocos instrumentos. Entonces también es como que hay gran cantidad de notas. Por lo menos para que se tenga una idea por lo menos clara del área que estamos tocando. Eso es interesante para... ¿Y con estos violines hace cuánto los tienen? Este es mi segundo violín de este tamaño. Pensá que los violines pueden venir de Distintos tamaños. distintos tamaños, porque a veces cuando... Pensá que muchos músicos que empiezan a estudiar no estudian de una edad adolescente o adulta, sino estudian de muy pequeños. Sí. Entonces, a veces yo tuve que estudiar, yo empecé a estudiar a los 10, entonces mi instrumento era una medida menos que la que estoy teniendo acá. Este sería como la medida 4/4, el entero. Y yo empecé con un 3/4. Mirá. Ese es mi- ¿Y te acostumbras enseguida después? Costó su tiempo porque cada vez que me imagino que debe ser, no sé, como manejar diferentes autos, debe ser Sí. distinto adaptarse a uno a otro, pero cuando... El volante, todo. Exacto, cuando empecé con este es mi tercero, o sea, el que yo cuento, estaría contando el 3/4, un violín más, y este es el que tengo ahora, es el Sí. tercero. Cuando yo cambié del segundo al tercero fue una diferencia grande porque los sonidos no son igual, entonces a veces tiene más sonido, de alguna manera tiene más sonido, entonces uno se tiene que ir adaptando y todo tiene su periodo de adaptación, ¿no? ¿Y vos, Mariana, cuál es este? Y este violín yo lo tengo desde hace unos 10 años, 11. La historia que a mí me contaron cuando lo compré es que es un violín que estuvo guardado mucho tiempo en desuso y se restauró. Al empezar a usarlo, los violines tienen la característica de que empiezan a abrir su sonido mirá. y mejorar Mirá. tímbricamente. Y fue el caso con este violín. Pero debe tener unos 100 años, más o menos. ¿Por la madera también? ¿Por la elasticidad o algo que Sí, que por ejerce? por su construcción y por la forma en que vibra el instrumento sucede eso. No soy luthier para hablar en detalle de ese tema, Sí. pero sí. Ah, bueno, sería interesante después hablar con un Sí, luthier. sí. Debe tener todas sus mañas. Bueno, el que tocaron, ¿qué fue? Mira, nosotros trajimos como 10 piezas que corresponden a la ópera La Flauta Mágica. Entonces, son como las pequeñas partes de las áreas, o sea, de las partes cantadas, y como para tener una muestra de la música de La Flauta Mágica. La Flauta Mágica es la última ópera de Mozart. O sea, Mozart ya estaba en sus últimos años, inclusive se estrenó 2 meses antes de morir. En 1791, creo. 1791, exacto. 2 meses antes de morir compuso, o sea, la estrenó y en ese momento ya estaba estrenando la que sería su obra final, que es la que es muy conocida, el Requiem. Que sería una... Inacabada, ¿no? Inacabada. Él murió en el final del 7º movimiento, y el alumno de él, Sussmayer, terminó la ópera con creo que eran unos 5 o 6 movimientos más. Entonces, y por eso es como que quedó con mucho mito. Entonces él como que terminó como que fue su propio Requiem, fue su Canto del Cisne. Que además era una obra muy con mucho dramatismo, diferente a muchas de las obras que él mismo venía haciendo. Entonces también tenía otro tipo de escritura. Inclusive si vos escuchás Flauta Mágica y el Requiem, vas a ver casi como si fuesen
en principio dos autores distintos, pero aún así un Mozart muy experimentado, con una gran cantidad de experiencia ya de toda su vida, casi de componer más de 600 obras. Entonces la maestría que muestra en estas dos obras es extraordinaria. Entonces Las dos últimas, que serían la flauta mágica y el Requiem. Y con la flauta mágica, bueno, es muy interesante la historia de la flauta mágica, porque también uno ve otras óperas de Mozart que son cómicas o con o tragedias, pero el tema de fantasía en una ópera no es tan recurrente, al menos no en esa época, y surgió esta idea de una especie de cuento de hadas, que bueno, lo interesante de flauta mágica es como que también no tiene edad para escuchar flauta mágica, o sea, es muy atractivo inclusive para pequeños como para adultos también, o sea, la historia, que es como una especie de aventura, o en un cuento de hadas, es muy atractivo, y la verdad, y yo recomiendo que, como para empezar en el mundo de la ópera, uno de los buenos puntos para empezar es flauta mágica. Bueno, muchas veces pasan con los libros también, cuando vos lees algo y a distintas edades que vos lo ves, tiene como distintas interpretaciones. Exacto. Como El Principito, ¿no? Exacto. Es bien para chicos, y después lo vas leyendo a otra edad y decís, uy, me la pucha, mirá lo que me encuentro, ¿no? Es que sí, cantidad de, vos me contarás, cantidad de películas que quizás vos viste cuando era chico, que vos decís, bueno, ahora lo vi de unos ojos y después lo veo con otros ojos totalmente distintos, como no lo vi cuando era más chico, mirá lo que me estaba perdiendo. Sí. Y entonces, en un momento vos me preguntaste, o sea, me has preguntado fuera del programa qué significaba para mí Mozart, y lo cual me resultó una pregunta muy interesante. Para un músico, para ¿no? Un músico, para un músico, Mozart debe ser distintas. Sí. Y una de las ideas es esto que hablábamos recién, esto de que yo no encuentro un final adentrarme en el mundo de Mozart. Yo no encuentro un final. O sea, decís, yo entro en la música y siempre hay algo más. Algo que no vi antes. Y mirá que yo, desde los 10 años estoy escuchando música. No siempre, en mis primeros años yo no entraba con ese tipo de música, entraba con otro tipo de música. Y creciendo empezás a entender ciertos lenguajes, y Mozart empieza a entrar, y empezás a conocer ese tipo de música, y una vez que entraste no hay fin, entrás y siempre hay algo más. Entonces eso es un poco lo que yo puedo contar como músico de lo que es para mí entrar en lo que es toda la música de Mozart. Es decir, parece tan sencilla pero a la vez tan compleja. Bueno, a ver si nos dan otro tema y bien, podemos escucharlo, apreciarlo. Y decime, ¿el tema anterior tiene algún nombre o algo? El tema anterior se llama, dame un segundo, muy bien, entre tipo dueto, muy bueno. Está lindo. Bueno, no sé si es dueto en voz, bueno, pero bueno. Sí. El tema anterior se llama El pajarero soy yo. Mira. ¿Y este? Porque corresponde a la entrada de un personaje que es usual en la ópera a veces encontrar el personaje cómico, el alivio cómico. Sí, ahora me acuerdo. Entonces, en la presentación, bueno, yo lo comparaba, viste, que como quizás como la entrada de Barbero en Barbero de Sevilla. Entonces a veces hay una entrada del personaje cómico que quizás es el área de él. Entonces este es el área de Papageno, que viene entra en escena diciendo que bueno, que es el pajarero, el que está a servicio de la reina de la noche, y bueno, y a veces inclusive en algunas interpretaciones los ves como mitad hombre, mitad pájaro, con una jaula en la espalda. Sí. Y como que bueno, y cantando, así que bueno, ese fue un poco del primer área. Y ahora vamos a tocar la segunda área, que es se llama Esta imagen es encantadoramente bella. En un momento el héroe el protagonista de la historia, que es Tamino, le entregan una imagen de Pamina, que es la chica que él va a tener que rescatar, porque le dicen está secuestrada por el malvado Sarastro. Entonces él ve la imagen y se enamora. Es una
chica hermosa. Así que bueno, ese es el área que vamos a tocar a continuación. Bueno. Yo aplaudo. Bueno, decime, Mariana, tus interpretaciones son... ¿Tocás? Pero hay algo también que haces como autora, como compositora, ¿no? Todavía no. No, en mi caso no, yo trabajo como docente de violín, enseño en varios lugares a chicos de distintas edades, adultos en este momento no, pero también he enseñado. Como violinista toco en una orquesta de tango, además. Y tenemos un grupo de cámara junto con Nicolás y un chelista que también integra el trío. Es un trío de cámara que, bueno, pronto vamos a tener un concierto a fines de este mes, el 27 de abril. El 27 de abril en la Biblioteca Argentina de Ciegos. Exacto. Ah, mira. Eso escuchan mejor, ojo. Sí. Y respecto a la interpretación... en el caso de Mozart especialmente, y tratándose esto de un repertorio que originalmente está pensado para la voz, en el violín es traducir el canto a un instrumento, como si fuera una especie de prótesis, decía un maestro que tuve una vez, que usamos los violinistas porque no usamos nuestra voz, usamos nuestro instrumento. Pero lo que tenemos que conectar con nuestro instrumento es justamente esa idea del canto. Entonces, muchas veces la interpretación se basa en cómo uno lo cantaría si fuera cantante, que no es mi caso. Mira, bueno, yo conocí a uno, bueno, en el rock and roll, ¿no? Que así se mandaba solos, una vez se mandó un solo también, así una guerra de cuerdas con Papo,
Pincheski, no sé si lo conoces en el rock and roll. Me suena, pero no. Y mandaba, y Papo mandaba también, sapeaba. Bien. Así que bueno, son esas cosas que lo ves en otro ámbito, decís que bárbaro, ¿no? Y bueno, así nos atrae ciertas cosas. Bueno, decime el otro tema si querés, de qué va a ser y de qué trata. Bien. ¿Cómo sería este? Este sería. Estamos ya que directamente estamos en una escena. Y este tema se llama Pequeña Dulce Paloma Entra. En este momento, la protagonista, Pamina, está. En este momento parece secuestrada. Y uno de los como malos, en este caso se llama Monostatos, estábamos como queriéndose encimársele a la Pamina. La está acosando. La está acosando. Mirá. Entonces en este momento está sufriendo el acoso de este personaje. Ah, bueno, o sea, no es muy... No, en esta parte no, no es muy atractivo. No es muy positiva. Si no, sería otra cosa, ¿no? Se llamaría de distintas formas. Exacto. Bien. Muy interesante esto. Hablábamos de que bueno, de que a veces uno empieza la carrera de música a muy temprana edad. Y mira el caso de Mozart, que ya había empezado a tocar el clave a los 4 años. O sea, teniendo una familia, el padre fue un famoso compositor también, Leopold Mozart, y la hermana también, que era unos años más grande que ella, ya había empezado a tocar también. Entonces Mozart casi nació escuchando música. Entonces, ya directamente a los 4 años, como un juego, había empezado a tocar el teclado, el clave. Virtuoso. Virtuoso. O sea, y me dijeron también autista, ¿no? Me dicen que... Eso no lo sé realmente, pero imagínate la cantidad de información que corría en su cabeza. Sí. O sea... ¿Qué podría llegar a ser? O sea, siempre está la famosa anécdota, no sé si alguna vez la escuchaste, que es el hecho de que, o sea, en un punto en la vida de Mozart, él se fue de gira, que duró muchísimos años, pasó por toda Europa. En uno de los países ya a la vuelta, volviendo hacia Salzburgo, pasó por Italia. Entonces está la famosa anécdota de que, bueno, quiso ir al Vaticano porque se hacía anualmente
una obra que solo tenía exclusividad del Vaticano. Estaba prohibido que se hiciese, fuese del Vaticano. Nadie podía copiar ni obtener esa partitura. Entonces solo era como la exclusividad para que la gente fuese a escuchar la que en ese momento se considera una obra muy hermosa, que era el Miserere de Allegri, si mal no recuerdo. Y entonces Mozart digo, bueno, yo quiero escuchar esa obra, dijo. Y fue al Vaticano, la escuchó, y con solo escucharla, la memorizó, se fue a su casa y la copió entera, de principio a fin. Mira. O sea, a ese nivel estamos hablando de una persona que solo con escuchar... Memoria auditiva. Tenía una memoria auditiva extraordinaria, y solamente escuchando una vez el Miserere, llegó y la copió entero. Creo que hay una escena parecida en Amadeus. No sé si vos viste la película Amadeus. Sí, que está con Salieri. Que no se sabe, claro, que en realidad no se sabe si conoció a Salieri. En realidad sí conoció a Salieri, porque Salieri era amigo de la familia. Entonces, pasa que la película es una película, es una muy buena película. Es extraordinaria la película. Pero... tiene muchas cosas que, bueno, ficción, ¿no? Sí, pero no es una ficción que solo apareció en esa vez. Ya antes había otras historias que unían como una enemistad en Salieri y Mozart. Inclusive el escritor Pushkin había hecho un escrito sobre Salieri y Mozart. O sea, hubo antecedentes antes de la película para eso. Pero bueno, en la película se observa como en un momento, para mostrar Salieri una obra, la muestra, y en los segundos Mozart ya lo podía tocar de memoria y no necesitaba ni siquiera la partitura. Pese a que la situación ahí es una fantasía, tiene ciertas cuestiones de verdad, que había cosas que habían pasado. Sí. Así que bueno, eso es lo interesante, como ya siendo un niño ya empezó a los 6 años a componer, y directamente salió de gira. Bueno, en la película lo muestran. Tomen si quieren ahí, porque están hablando y también voy a acercar. Bueno, aprovecho yo, si quieren tomar, hablo un poquito yo. Pero bueno, lo muestran siempre muy estricto, ¿no? Para con el hijo, en la película. Hay que ver si en la realidad. Pero en la película, bueno, el actor principal, Mozart, se pone muy rígido, ¿no? Con lo paternal, sí, ¿no? Sí. Pero pasa que también pensá que se descubren el talento a 5 o 6 años. En ese momento salen de gira, o sea, ya siendo un nene, para mostrar a toda la nobleza de Europa las capacidades de este chico. Y, o sea, sí, me imagino que había mucha exigencia con eso, porque además hacer una gira en esa época no es lo mismo que hacer una gira ahora. O sea, había que bancarse las carretas, los caballos, las enfermedades normales, los hoteles que no eran 5 estrellas. Sí. Entonces, se toma también como la vida en esa primera parte de Mozart, que realmente no fue tan color de rosa y fue bastante sufrida. O sea, pero bueno, es diferente a la visión del padre tan exigente, que también se lo puede ver en la otra película, que también lo toman en la misma película. No sé si llegaste a ver la película de Beethoven, que se llama Amada Inmortal. Es una película vieja, también se muestra ese tipo de situación. Bueno, gracias a la exigencia del padre en crear a Mozart, podríamos decir, porque se fue joven Mozart, ¿no? Sobrevivió, sí. Sobrevivió muy poco. Y bueno, lo que llegó a ser, ¿no? Siendo tan joven. Sí, pues murió a los 35 años. O sea, después de toda esa gira vuelve a Salzburgo, a su ciudad, pero él quería vivir en la ciudad de la música, que era Viena. Y de los más clásicos, podríamos decir que es uno de los más jóvenes que falleció, de todos los clásicos que... Eso ya no lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Porque... todos tienen sus grandes edades también, ¿no? Todos tienen sus penurias, todos tienen sus edades, pero también a mí me interesa mucho cuando observo todo en la gran cantidad de compositores que existen. Porque generalmente cuando uno habla del periodo clásico, ¿qué te suena en la cabeza? Mozart, Haydn, quizás Beethoven, pero hay muchos que estaban en esa época, 300, 600, el número que vos quieras. Entonces hay mucha cantidad de compositores desconocidos que uno quizás no sabe cómo ha sido su vida, y también la vida no era
No era fácil. No era fácil, no era lo que es ahora. No. Inclusive no era fácil para Mozart, porque inclusive en Viena, donde sería la ciudad de la música, él pasó penurias económicas y también parte de sus enfermedades finales que han pasado al final de su vida, obviamente. Ha sido también de una gran cantidad de penurias que ha pasado y de situaciones malas económicamente, enfermedades recurrentes. Entonces no era la vida fácil para un músico, aun cuando en ese caso Mozart intentó ser, freelancer, o sea, porque también tenía encargos, le pedían, o sea, generalmente los músicos también eran como músicos de la corte, o sea, pertenecían a una nobleza, o el músico que empezaba a independizarse de todo esto era algo que empezaba a surgir de a poco, o sea, vivir en Viena y tener y con un sueldo, ¿no? Bajo el ala del reinado que estaba ahí. Exacto. Entonces eran épocas difíciles. Entonces también no siempre las óperas, o sea, a pesar que él componía muchas, él compuso todo, o sea, o sea, vos escuchás Mozart y todo género o estilo existente en esa época, él lo compuso. O sea, obras para ¿cuántos instrumentos? 2, 3, orquesta, ópera, sinfonía, concierto. O sea, la cantidad de producción que tuvo en 25 años es extraordinaria. Y la parte también que hacían mucho, ¿no? Acoplaba muchos instrumentos en una misma obra. Exacto. Y habrá sido toda una revolución. Sí. Pero también, o sea, son cosas que suceden a veces posteriormente. También después de la muerte de Mozart es donde también surge todo no como el mito, pero sino la importancia que tuvo Mozart y revalorizarlo y la cantidad de cosas que... O sea, pensá que no solo eso, sino que lo que yo te venía diciendo, incluso en esta época, alguien que no es músico puede decir que Mozart es un músico, es un compositor, es alguien que hizo música. O sea, imagínate después de tantos años, después del fallecimiento, sigue estando presente. O sea, imagínate, y yo justo estaba observando un dato menor, pero en la historia del cine, en estos últimos 100 años, Mozart aparece en 500 películas. O sea, la música de Mozart sigue apareciendo. Y fue una de las que, si la tratamos como... Con esto de los premios, fue una de las que más sacó premios Oscar, ¿no? En la película, ¿no? La película. Que también volcado lo quisieron hacer, ¿no? Exacto. Inclusive iba a recomendar La Flauta Mágica se hizo en película por el cineasta famoso, nunca me sale el nombre, Ingmar Bergman. Bergman. Sí. Hizo una... Sueco, creo, algo así. No me acuerdo. Dinamarca. No me acuerdo ahora. Ingmar Bergman. Sí, no me acuerdo. Nórdico. Pero famoso. Hizo una adaptación que la vimos y es hermosa. Es una adaptación a cine de La Flauta Mágica. Eso lo recomiendo, porque generalmente, o sea, no hay nada mejor que escuchar las obras musicales en vivo. Eso es algo que defiendo. O sea, creo que hizo otro clásico, El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, claro, ahí ya nos estamos metiendo en quizás para mí de las mejores películas que he visto. Claro, hay una película, que no me acuerdo ahora, buscando a Bobby Fischer, que le preguntan, ¿cuál es ¿qué es el ajedrez? El ajedrez y es un juego, dice uno. Y el otro, se posesiona y se pone mal, como diciendo, ¿cómo es decir que el ajedrez es un juego? Pero era un fanático, ¿no?, del ajedrez, y era el mundo entero, ¿no? Era todo un valor. La historia de Bobby Fischer es muy interesante. La película esa no la vi, no me acuerdo, buscando Bobby Fischer. De un chico que tiene también sus cualidades y tiene un profesor, pero no quiere que se junte con los chicos que están en la calle, en la plaza, que juegan otro tipo de estilo. Y la madre no se lo prohíbe y va y genera dos estilos distintos y lo vuelca en la película. El profesor es el actor de Gandhi. Claro. Me acuerdo. Ahí me acuerdo. Sí. Se me estaba muy buena la película. Muy buena, la vi hace más de 20 años. Sí. Pero sí me acuerdo.
Bueno, quisiéramos, creo, no sé cómo andamos. La próxima hora. Quisiéramos... Sí, después, cualquier cosa, si no llegamos, podríamos hacer una continuación, ¿no? Si se da, Para no hay otra vez. problema. Me gustaría que al menos el público escuche quizás el aria más famosa de la ópera, que es el aria de la Reina de la Noche. Che, ahí falta una cantante. Ahí falta una cantante, no sé, quizás es una pena no. Dice que en una época hubo una sola chica que podía llegar a cantar. Yo de esa no la conozco, pero sé que es una área muy difícil, Sí, extraordinariamente jodida. Y aparte es muy vistosa, está como muy expuesto el virtuosismo que hay en ese área. Así que bueno. Es impresionante el canto de esta Sí, es muy vistoso. La cantante como Sí, muy agudo, ¿no? Está escrito exactamente en el mismo registro que lo acabamos de tocar para la cantante. Tu violín sonaba a la voz, ¿no? Encima en la película muestran como que la suegra, ¿no? Le grita a la suegra y se le pone la piel de gallina. Muy bueno, muy bueno. Bueno, decime que estamos en conspiraciones y que no es una conspiración, pero bueno, era muy parecido esto. La obra es un calco, ¿no? Y te lo muestran en todas las obras, todo. Es interesante como en muchas la iniciación, ¿no? Sí, es interesante de como en muchas puestas de ópera directamente te ponen el símbolo masón en algunos de los personajes. O sea, realmente algunos en algunas representaciones lo toman muy en serio. Pero, o sea, Mozart en los últimos 7 años de su vida fue masón, como muchos de sus compañeros. Joseph Haydn también era masón. Mira. Había muchos de los artistas estaban en la logia. Entonces, lo que sucedía justamente era que en esta época que estaba comentando de que Mozart no tenía un mango, ni él se le acerca a un escritor que estaba en la misma, que es Emanuel Schikaneder, y los dos están como compartiendo la logia. La logia se llamaba Beneficiaria. Beneficiaria. Mirá que nombre para un banco. Nombre para un banco. Cooperativa. Entonces, Emanuel le dice que tenía una idea para hacer una ópera y bueno, quería
poner, en cierto sentido, más como una cuestión de marketing más o menos, de una gran cantidad de símbolos masónicos como para iniciar a la gente al tema de la masonería. Aún así, tiene gran cantidad de símbolos, pero aún así se lo puede tomar de muchas interpretaciones. Y generalmente lo que pasa en la masonería es que muchos de los estudios se dividen en 3. Entonces como que el número 3 domina muchas de los estudios y de las interpretaciones masónicas. Entonces eso se puede ver en la obra de Mozart. Inclusive se dice que para los iniciados que quieren empezar, o para los que quieren iniciar en la masonería, es como que tienen que golpear la puerta 3 veces es su llamado. Y casualmente la obertura de Mozart empieza con esos 3 golpes. O sea, esos 3 sonidos, 3 acordes que aparecen en la obertura son esos llamados como del inicio, de la iniciación. Inclusive también es casual, pero no sé si vos conocés que a veces están las armaduras de clave en las obras que te dicen la tonalidad, que donde hay sostenidos y bemoles, entonces va cambiando dependiendo de la tonalidad. Justo para la obertura es mi bemol mayor, que tiene 3 bemoles. Entonces hay gran cantidad de cosas. Pues yo te decía, a veces mientras vos más te vas adentrando, quizás descubrís más, no decir mensajes, pero sino símbolos que van surgiendo básicamente con esta idea del número 3. Pero bueno, esto es algo mínimo con respecto a muchas de las ideas de la masonería. Sí. Básicamente... y más en lo que se desenvuelven, ¿no? Artísticamente. Las otras cosas, bueno, en lo político y geopolítico, bueno, es mucho más desencantador, ¿no? Mira, es siempre como... La verdad que en las cuestiones históricas uno es para meterse muchísimo. Sí. En cuestiones para investigarlo mucho. Acá básicamente es la idea de iniciarse. Entonces, en la idea de la iniciación, o sea, generalmente siempre dividen hay mensajes de libertad, de inocencia, claro. Inocencia, igualdad, fraternidad. Muchas de eso ya ni siquiera, o sea, vos escuchás la ópera, o sea, con el subtitulado, lo pones en YouTube y pones el subtitulado y entendés que muchas de las enseñanzas de la ética y de la moral están muy metidas ahí, muy... Con eso empezó la Revolución Francesa, ¿no? Con las 3, fraternidad, igualdad y... Mirá, justo yo estaba leyendo que lo de la Revolución Francesa empezó justo antes de... 1789. Justo unos años antes de que se muera Wolfgang. Y también justo vi así como dato de color que en la gira de cuando era chico llegó a París. Y alguien que estaba en la audiencia, una de las personas era María Antonieta. Claro, mirá. Así que estaba... ¿De Rusia? Sí, No. María Antonieta... No, Francia. Ah, de Francia. Sí, María Antonieta, sí. Había venido, no sé, ¿de qué país? ¿Suecia? No. Ahí ya me estás poniendo en una... Sí, lo había casado con el príncipe, era en aquel entonces. Pero bueno, la idea era básicamente esto de la búsqueda de la moral, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, parte de eso es que también el protagonista, el héroe, tiene que pasar por diversas pruebas. Entre ellos, parte de la iniciación masónica es un poco como esto de las pruebas por las que pasa Tamino, que es como la prueba del silencio, la prueba del fuego y la prueba del agua. Que, o sea, básicamente esa es la idea de la ópera. O sea, que tiene que pasar por esas pruebas. Que son como, sería poner la prueba del aire, la prueba del fuego y la prueba del agua, serían como la idea de la niñez, la juventud y la vejez, la sabiduría de la vejez. O sea, la inocencia de la niñez, la pasión de la juventud y llegar a esa sabiduría de la vejez. Entonces hay mucha cantidad de símbolos y de pasar las pruebas y bueno, y también de un sentimiento de fraternidad muy grande. Sí, decime. Nicolás, bueno,
Estamos -10. Estamos -10. Decime qué otro tema podemos Vamos a hacer un temita más. Y después quedamos para una próxima vez Encantado. si querés continuar. Yo de música. No, pero no tengo problema. o a terminar esto. Que tenían provisto más música, pero bueno. No hay problema. Vamos a hacer un tema más. La número 9 del libro. ¿Número 9? No. Sí, número 9. Hacemos. Como todos sienten las alegrías del amor. Bien. Son y 53. Si quieren agregar un cortito. ¿Tienen algún cortito? Sí. Hacemos. ¿Querés hacer las campanillas? Dale. Muy bien. ¿Cuántos temas interpretaron? Ah, yo no sé cuánto, hicimos 5, 6. 6, 7, sí. Sí, ¿no? Bueno, dejamos bien, para una próxima. ¿No? Bueno, bueno. Mira, todo esto, una gran cantidad de ópera de Mozart. Mirá. ¿Y lo tocan seguido? No este repertorio, porque generalmente este es para dúo. Generalmente solemos hacerlo una vez por año ahí en la Bolsa de Comercio, en la Noche de los Museos.
Mira, No sé si este año lo vamos a hacer, pero yo hasta ahora... estuve una vez con Raúl Fernández, ahí tocó una vez en la Bolsa de Comercio, que parece que suele ser un clásico ir a tocar ahí. Exacto, sí, por el sí, lugar, sí. ¿no? Es un hermoso lugar. Sí, Pero sí, por suerte linda nos- escalinata. Sí. Pero por suerte nos han invitado hace ya 3 años que venimos tocando y hacemos generalmente Noche de los Museos y hacemos este tipo de repertorio. Que hoy Mirá. hacemos, ¿Cuántos dúo. son? No, dúo. Ah, dúo. Dúo. Dúo, Bien. pero con flauta. A veces lo hacemos con en versión flauta. flauta y violín. Sí, a veces vamos cambiando el orgánico de instrumentos. A veces en vez de dúo de violín, a veces flauta y violín. Así que no, eso está bueno. Y queremos invitarlos nuevamente. Nosotros vamos a hacer un concierto con el trío que nosotros tenemos, que es violín, viola, cello, y vamos a hacer un concierto el 27 de este mes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Argentina de Ciegos. Mira, ¿dónde quedas? ¿Te acordás? Queda a metros de la estación Castro Barros de Subtea. Mira, Así que sí. El año pasado también hicimos un concierto ahí, muy bonito, y este año volvemos a tocar. Así que los invitamos para escuchar un concierto, no de Mozart en este caso, vamos a ser los otros 3 compositores alemanes conocidos, Bach, Haydn, Beethoven. sí. Sí. Y volviendo con ese concierto que van a dar ahí, ¿tienen que entrar en algún sitio o se presentan? Se presentan, es una entrada a la gorra Mirá. y es abierto al público. Mira, Así que es un hermoso lugar, así que bueno, es lindo para poder hacer música clásica. mira. Y justo me vino en la memoria, bueno, la debes conocer, de violonchelo, de cello, Sol Gavetta, Sí, que es muy buena. Sí, Yo sí, a sí, veces sí, sí. la sigo un poco y muy buena. Y bueno, tiene un hermano que es muy bueno también en violín. no sé qué repertorio han hecho, pero sé creo que deben haber tocado juntos. No sé, sí, ella hace siempre, no sé, tipo solista. Pero bueno, hace poco también hubo un concierto que lo hizo con Dudamel también. Así que bueno, son cosas que el que lo sigue, ¿no? A esto de la música clásica ve todas estas cosas y dónde se hace y todo, ¿no? Y yo me gustaría como cerrar un poco con eso, porque parte de la música clásica también es lo que yo creo que es uno el que lo busca. O sea, porque a veces es un mundo totalmente desconocido, entonces es como que en cierto sentido uno tiene que perder el miedo y adentrarse y encontrar otro lenguaje, que quizás no sea el más cercano a uno, pero eso no quiere decir que no le aporte una experiencia musical interesante. Bueno, esperemos tenerlos juntos. Si quieren mandar algunos saludos o algo. No, agradecerte por este espacio, por habernos invitado. Muchísimas gracias. A mostrar un poco de lo que hacemos. Bueno, prontamente lo vamos a tener en video. Bueno, nuestro canal hemos cambiado el canal porque nos lo bajaron. Viene continuamente bajando la visualización, con la censura por todos los temas que decimos. Y bueno, porque también nosotros no nos preocupamos tanto en no nombrar algunas palabras, las decimos, ¿no? Como algunas que están en el canal de YouTube y bueno, te bajan la cuenta directamente. Así que bueno, estamos en Conspiraciones Radio Amadeus, Radio Amadeus en YouTube. Es una cuenta nueva que bueno, que hasta que vuelvan a aparecer los miles que nos venían siguiendo va a tardar un poquito, pero bueno, si recuperamos la cuenta seguramente vamos a tener un poquito más visualización. Así que bueno, los esperamos la semana que viene acá en radioamadeus.com.ar o 91.1 en FM y bueno, será hasta el miércoles que viene. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.